nace lo que es la porción celular del medio interno, es decir, el cuerpo de corte. Del mesodermo nace lo que es el pabellón molecular, la capa media de la membrana linfática, la cadena osicular, la porción ósea del oído interno. Y del ectodermo, de la sola corta nace lo que es la caja del tímpano y la trompa que recae en el epitelio de la caja del tímpano, no la parte superior. Entonces, es embrionático. Muy bien, acá empezamos ya con la anatomía. Miren, el oído se divide en tres porciones. Una porción externa, llamado oído externo, una media, llamado oído medio, y una interna, llamado oído interno. El oído externo está formado a su vez lo que es por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. Pabellón auricular o oreja y lo que es el conducto auditivo externo. Que tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Todo este sentido se ubica dentro de un órgano, de la cavidad craneal, que es el hueso temporal. Sobre todo en su porción, ¿qué porción es? Miren esta pregunta, no está acá. ¿Qué porción está? El hueso temporal tiene tres porciones: escamosa, temporal y mastoidea. Perdón, escamosa, petrosa y mastoidea. ¿Cuál de los tres está? ¿El oído? La porción petrosa, también llamado peñasco. Petrosa o peñasco. Peñasco, ¿no? Así es. Petrosa o peñasco. Ahí está alojado el oído. ¿Ya? La dice hueso temporal. El temporal ya se dice que tiene tres porciones. Entonces, en la porción petrosa o peñasco, ahí lo voy a decir. Su función que tiene el oído medio, pues, está formada por la caja del tímpano, y el oído interno, pues ahí es donde se encuentra ya el sistema del caracol cóclea y los canales semicirculares, que se encargan de captar la audición y lo que es el equilibrio. Por eso se dice que el oído tiene una función de transmisión del sonido y a su vez también del equilibrio y de la audición. La transmisión del sonido se realiza por el oído externo y el oído medio, y el equilibrio de audición por el oído interno. Entonces, la oreja y el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la caja del tímpano, su función es transmitir nada más el sonido, transmitir la onda sonora. ¿Ya? En cambio, el oído interno ya se encarga de procesar esta onda sonora en sus dos sistemas, ¿cierto? Su sistema coclear es el que se encarga de la audición y su sistema vestibular es el que se encarga del equilibrio. Y es acá donde se origina el nervio 8, el pabellón auricular, que es llamado oreja, es una lámina irregular de cartílago elástico, y el conducto auditivo externo tiene una forma de S. Miren, el pabellón auricular tiene lo que es sus bases, tiene lo que es el hélice, ¿no? Todo eso se llama hélice. El que está al frente viene a ser el arquihélice, con la parte más pequeña, con sus ramas, son las ramas del arquihélice, que alojan ahí una estructura que se llama la fosa triangular, ¿no? Tenemos al cravo, al antecravo, el espacio intertrágico, y de todas estas estructuras que están formadas por cartílago elástico, la única zona que no tiene cartílago, ¿cuál es? Pregunta del examen. Lo que hablan todos ellos, no escucho lo mismo. Lobo de la oreja. Lóbulo de la oreja. El conducto auditivo externo, esto tienen que sacarlo muy bien. El conducto auditivo externo tiene la forma de una S metálica. El techo externo es cartílago, a 8 milímetros de longitud. Y los dos techos internos, el hueso, 16 milímetros de longitud. Forma desitálica, y estos son sus límites. Hacia el anterior, el conducto auditivo externo limita con la articulación temporomandibular, con esta articulación. Hacia el posterior, con las encías mastoideas. En la tercera porción del nervio facial, el lobo occipital. Hacia el inferior, la cápsula parotidia, ¿no? Esta zona que está acá, la parótida.
hacia superior, la fosa craneal media. Hacia el externo, que sería esto, sería la concha, ¿no? Porque acá dice que esta zona de acá se llama la concha acústica, es la que capta la onda sonora. Y hacia interno ya tendremos la membrana timpánica, ¿no? Esos son los límites que posee lo que es el conducto auditivo externo. ¿Cuál es el conducto auditivo externo? Contiene glándulas sudoríparas, contiene glándulas serotinosas, producen serúmenes. También contiene vello, ¿cierto? Llamadas iris. La inervación que se da al oído externo depende de varios nervios. Miren, el trigémino que le da sensibilidad al pabellón auricular y a una porción cartilaginosa del oído externo. ¿Ya? El facial, que también le da sensibilidad lo que es a la zona de la concha acústica sobre todo y la gran parte del conducto auditivo externo. El décimo paro craneal el bajo, que le da inervación en la parte interna, cerca ya de la membrana timpánica, y el peso cervical, que también le da inervación en la pabellón auricular, no en la parte inferior. El oído medio, también llamada cavidad timpánica o caja del tímpano, ¿no? Es una especie de hexágono, tiene 6 caras, ¿no? 6 paredes, que lo vamos a ver. Es un sistema neumático interconectado, ¿no? Cuya función de la cavidad timpánica es la conducción a través de un sistema que se llama el sistema de huesecillos, ¿cierto? Osicular, sistema osicular, que es una especie de conexión de huesecillos. ¿Cuáles son los huesecillos del oído? Eustaquio. Muy bien. La cavidad timpánica se limita hacia externo, con la membrana timpánica, hacia interno, con la ventana oval y redonda, que lo separa del oído interno, ¿cierto? Y se comunica con quién, con esta estructura misma. La trompa de Eustaquio, ¿cierto? La trompa de Eustaquio. ¿Se lo comunica con quién? Que parte de la faringe, porque lo comunica con la faringe. Ustedes cuando bostezan sienten que hay el oído, ¿cierto? Sí. Entonces, porque la trompa de Eustaquio se abre y equilibra su función de la trompa de Eustaquio, es equilibrar la presión del oído y evitar la ruptura del tímpano. ¿Cuál es eso? ¿Ya? Su función principal de la trompa de Eustaquio es equilibrar presiones. Cuando ustedes escuchan un sonido tan alto, se ponen al lado del parlante y sienten un sonido tan intenso, eso puede romper su membrana timpánica. Pero no sucede porque la trompa de Eustaquio no equilibra esa presión y evita la ruptura timpánica. Obviamente, si es un sonido ya demasiado intenso, no va a romper, ¿no? Ya no compensaría esto. Pero la trompa de Eustaquio es eso. Comunica al oído medio con la nasofaringe, también llamado rinofaringe. Nasofaringe o rinofaringe. Muy bien, el oído medio, como les dije, ¿no? Anteromedial se relaciona con la trompa de Eustaquio en la parte superior, para hacer más ideas, y está tapizado por un epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliar. ¿Cuál es el epitelio? Respiratorio. Muy bien, esta es la caja del tímpano formada por 6 paredes. ¿Ya? Miren lo que les voy a decir acá en cada pared, algunas características importantes, ¿no? La caja del tímpano tiene una pared superior, ¿ya? Una pared o techo, ¿no? Una pared tegmentaria o techo. ¿Con quién se relaciona esta pared? Con el receso epitimpánico. ¿Cuál es esto? El techo con pared tegmentaria se relaciona con el receso timpánico. La pared yugular o piso, como su nombre lo dice, la pared yugular o piso, entre las dos, se relaciona con la vena yugular, por eso se llama así. La pared yugular o piso se relaciona con la vena yugular. La 3, que es la pared membranosa, o también llamada lateral, ¿con quién se relaciona? Pregunta de examen, con la membrana timpánica. Con la membrana timpánica. Con la membrana timpánica. ¿Cuál es? La pared laberíntica se relaciona con la membrana, perdón, la pared membranosa se relaciona con la
membrana la 4, que es la pared medial, también llamada laberíntica, se relaciona con la ventana Walby redonda y con este flexo nervioso, que es el nervio petroso menor. ¿Ya? ¿Cuál es? La pared laberíntica o medial se relaciona con la ventana Walby redonda y con el nervio petroso menor. La 5, que es la pared mastoidea o pared posterior. ¿Con quién se relaciona? Por acá su nombre lo dice, con la mastoides, con las encías mastoideas. ¿No se acuerdan que nosotros veíamos y decíamos que hay senos paranasales? Pero acá en la mastoides, que está detrás del oído, también hay encías que se encargan también de equilibrar las presiones. Eso se llaman encías mastoideas. ¿En qué pared lo encuentro? En la pared posterior. ¿Ya? En la pared posterior. ¿Cómo se conoce el conducto por donde el oído medio se comunica con la mastoide? Se llama adictum ad antum. ¿Ya? Adictum ad antum. Colócalo ahora. Vamos a ver cómo se dice. Acá también, así es. Adictus ad antum. ¿Ya? A través del adictus ad antum, el oído medio se comunica con la cavidad mastoidea. ¿En qué pared? En la pared posterior. Esa diapositiva es la que más pregunta en este caso. ¿Ya? Las paredes de la cavidad timpánica. Si les pregunto algo de ti, ¿cuántos no preguntáis? Y la pared anterior acá no está porque lo han sacado para poder estudiar la cavidad del tímpano, pero la pared anterior se relaciona con la arteria carótida. Por eso también se le llama pared carótida. Los huesecillos que encuentran en el oído son tres: lo que es el martillo, el yunque, y el estribo, pues también. Martillo normal. El martillo tiene tres porciones: tiene su mango, tiene su cuello y tiene la cabeza, ¿cierto? El mango es el que está adherida a la membrana timpánica. ¿Ya? Cuando la membrana timpánica transmite el sonido hacia el huesecillo, lo hace a través del mango del martillo, y de ahí se transmite por la cabeza, por el cuello, hasta el yunque ovículo, ¿no? Que tiene una apófisis corta y una apófisis larga. ¿Ya? Y por último tenemos el estribo, que tiene lo que es una cabeza, tiene enturas y una platilla. ¿No? El estribo, ustedes saben que el estribo de la ciémula, ¿no? Por eso le llaman así. Y tiene esas partes, pues, ¿no? La cabeza, enturas y platilla. La membrana timpánica, miren, la membrana timpánica es una membrana redondeada, ¿no? Que tiene un espesor de 0,1 milímetro y una angulación de 40-45 grados. ¿Qué debe saber de la membrana timpánica? La membrana timpánica presenta dos porciones: una pars flácida y una pars tensa. ¿Ya? Pars flácida y pars tensa. La pars tensa es la más grande. La pars tensa casi involucra, ¿no?, todo la membrana timpánica. Y la pars flácida es una especie de un triángulo que está separado, ¿no?, por estos dos ligamentos, que es el ligamento anterior y el ligamento posterior. ¿Ya? El ligamento anterior y el ligamento posterior. Entre ellas se encuentra la pars flácida. Entonces, la pars flácida es la zona de referencia de las rupturas timpánicas. Acá es donde la membrana timpánica se rompe, en la pars flácida. ¿Cuál es la diferencia entre la pars tensa y la pars flácida? Son sus capas. Hay tres capas que forman la membrana del tímpano, pero en la pars flácida solo hay dos. ¿Y cuál es la que lo falta? Es la que siempre haberse preguntado. ¿Cuál es la capa que falta en la pars flácida? Las tres capas son la externa, que es la continuación del conducto auditivo externo, la media y
que es de naturaleza fibrosa, y la interna es mucosa. La faz flácida no contiene la capa media, solo tiene la capa externa, que es la continuación del conducto auditivo externo, y la capa interna, que es mucosa. ¿Ya? La faz flácida no tiene esa capa fibrosa, no lo tiene. Capa media. La media. Capa media, sí, la capa media no tiene la faz flácida, por eso que le da esa característica de que lo que hace es que rompa muy fácilmente. Acá lo dice, ¿no? La faz flácida no tiene la capa media. Lucena Silvana. Vamos a ver esto bien. Con los cuadrantes, si yo trazo una línea a través del marco del martillo, ¿no? A través del ombligo del tímpano, porque esta es la zona del ombligo, así se le llama. La parte central del tímpano se llama ombligo. Si trazo una línea, dibujo 4 cuadrantes en el tímpano, ¿no? Un cuadrante antero-superior se relaciona con la trompa del frasco. Un cuadrante antero-inferior, a cual nosotros llamamos el cono luminoso. Cuando ustedes hagan parte clínica, les hagan examinar oídos, ¿no? Acuérdense que el conducto auditivo externo tiene la forma de una S. Ustedes ponen el otoscopio, lo van a poder observar. Entonces, el oído que les enseña a examinar oído, le va a hacer que hagan una presión del oído externo y mayor molecular para que la ventana del conducto auditivo externo, en lugar de ser una S, se convierta en forma horizontal. Y de esa forma ustedes puedan ver lo que es la membrana del tímpano, ¿no? Al ver yo la membrana del tímpano, ¿qué enfermedad me permite diagnosticar? Otitis. Así es, otitis media. ¿Y qué parte del tímpano yo observo? Justamente el cuadrante antero-inferior. ¿Ya? Yo voy a observar el cuadrante antero-inferior llamado cono luminoso, que es un color perlado, blanco perlado. ¿Ya? Y ustedes observan un cono luminoso rojizo, esto significa inflamación de la membrana timpánica. Su diagnóstico es otitis. Los otros dos cuadrantes son el póstero superior, que se relaciona con los huesecillos, con la cadena occipital, que son los huesecillos, y la ventana oval. ¿Ya? La ventana oval. Y la parte posterior inferior se relaciona con la ventana redonda. La trompa de Eustaquio, también llamado tubo parido timpánico, o tuba auditiva también le llaman, el recién nacido puede llegar a medir 17 a 18 centímetros, en adultos 35 milímetros y estudiantes 35 milímetros. ¿Cuál es su función principal? Es proteger a la membrana del tímpano, equilibra presiones, ya regula presiones, esa es su función. Acuérdense que la trompa de Eustaquio presenta músculos, lo que es el músculo tensor del tímpano y el elevador del ventrículo del paladar. Son los que se encargan de abrir durante el bostezo la trompa de Eustaquio. Por eso ustedes bostezan, sienten que algo ingresa al oído, ¿cierto? Eso es la apertura de la trompa de Eustaquio, y de esta manera ustedes equilibran la presión que ejerce en el oído. El epitelio eléctrico es un epitelio incidente con los estratificados ciliados, como el epitelio. La forma de abrirlo es mediante el bostezo o mediante las maniobras avanzadas. En el recién nacido, la trompa de Eustaquio es corta, tiene esta diferencia, y es horizontal. En cambio, el adulto es más larga y es más vertical. Esta es la razón por la cual los niños hacen frecuentemente otitis media. Algunos a todos creo que nos han dado dolor de oído alguna vez en la vida, de niños. Entonces, la otitis media es producto de esta anatomía, debido a una trompa de Eustaquio corta y horizontal, hace que las infecciones respiratorias asciendan hacia el oído medio. Por eso la principal causa de otitis media son las infecciones virales, ¿ya? Producto de un resfrío. Entonces, tuvo resfrío, a través de la trompa de Eustaquio los virus ascienden al oído medio y causan otitis. Obviamente puede ser bacteriano también, que eso es peligroso, puede dejar solo porque te puede dañar la membrana del tímpano, o te
puede perforar, ¿no? Por eso Ahí los ustedes pediatras examinan el terminan en los hospitales con pulso a través de cuando respiratorio, perforó el tímpano y ese es el fundamento científico. No. la mastoides es una cavidad neumática formada por ideas que sirve para inserción de qué músculos. Hacemos este músculo que nos permite girar el cuello. Mastoideo. La inserción del músculo y gástrico vientre posterior. Es un músculo supraepideo. Y se comunica con el tímpano a través de la pared posterior con la virtud A. ¿Ya? Así que una artritis media también me podría dar una infección de mastoides. Y existe la cirugía de mastoides, ¿no? Mastectomía, le llaman, ¿no? Que es el otorrino que extrae la mastoides por una infección crónica. Y entonces se produce muchas veces por el oído medio. Con sueño. Todavía. Entonces, sería la porción mastoides, que pertenece al hueso mastoides. ¿A qué hueso pertenece la porción mastoidea? Al hueso temporal. Y estas son las porciones del hueso temporal. Esta es la porción escamosa. ¿Quién nace en la porción escamosa? Acá, la porción escamosa. El músculo temporal es un músculo de la masticación. Y el pañazo está acá adentro, ¿no? Con la porción petrosa, donde encuentro yo el oído medio y el oído Externo. y la porción mastoidea, que es la que está detrás del pabellón auricular, donde pues encontramos las encías mastoideas. Son las tres porciones que presenta el hueso temporal. Muy bien, oído interno. Es el caracol, ¿no? El oído interno tiene dos porciones: el caracolo cóclea y el vestíbulo. ¿Ya? Caracolo cóclea y vestíbulo. El caracolo cóclea está formada por tres rampas. ¿Cuáles son? La rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear. La rampa media, digamos, Y no lo anoto. es el conducto coclear. Tres porciones: rampa vestibular, rampa timpánica y conducto vestibular. Perdón, conducto coclear. Coclear. El oído interno, en estas zonas, tiene dos tipos de líquido que lo bañan y los que permiten transmitir el sonido, que es la linfa, perdón, la endolinfa y la perilinfa. ¿Dónde encuentro yo perilinfa? En la rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Y dónde encuentro endolinfa? En el conducto coclear. Al final es lo mismo la linfa, no solo que por la ubicación le llaman perilinfa en la zona vestibular y en la zona timpánica, aunque hay una diferencia por ahí de sodio, potasio que varía, pues es similar. Y la endolinfa que se encuentra en el conducto coclear. Endolinfa en el conducto coclear. Entonces el sonido que proviene del oído medio a través de los recesivos del oído entra a la ventana alta, ¿cierto? A la rampa vestibular. Y de ahí se transmite por la rampa timpánica y se transmite al conducto coclear. Y en el conducto coclear yo encuentro al órgano receptor de la audición. ¿Cómo se llama? Órgano de Corti. Y este órgano de Corti se encarga de convertir estas ondas sonoras en impulso nervioso o impulso nervioso. ¿Y a qué nervio lo pasa la información? Al nervio auditivo. Acuérdense que cada es el nervio auditivo. Es una parte del octavo, ¿cierto? Entonces, acá está bien, una parte vestibular, Pero ese es esa agua Acuérdense, nosotros podemos dividir el oído interno en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo es el cascarón, digamos que este cuarto es el laberinto óseo y nosotros somos el laberinto membranoso. El laberinto óseo son dos porciones, es el caracolo cóclea y el vestíbulo, ¿ya? El sistema vestibular y los conductos semicirculares. El caracolo cóclea es el que aloja al sistema de la audición
y el vestíbulo y los conductos semicirculares alojan al sistema del equilibrio. Muy bien. Si el caracol o cóclea es la parte ósea, se divide en tres porciones: rampa vestibular, rampa timpánica y el conducto coclear, ¿cierto? Y en su interior se encuentra obviamente el conducto coclear junto a lo que es la endolina. Entonces, si la cóclea es el laberinto óseo, ¿quién será su laberinto membranoso de la cóclea? Para que no se confunda. ¿Cómo dijo, doctor? Si la cóclea, o también llamado caracol, ¿cierto? Que tiene 2 vueltas y media, como si fuera un caracol, Sí. un caracol, Ajá. cuyo centro se le llama el epidiola, es el laberinto óseo, o es la parte ósea del cascarón. ¿Quién será su laberinto membranoso? Porque eso está protegiendo al laberinto membranoso, ¿cierto? ¿Quién será su laberinto membranoso? El conducto coclear. ¿Ya? La parte membranosa de la cóclea es el conducto coclear. Porque esa cóclea está para proteger algo muy importante. En este caso es el conducto coclear que contiene el órgano de Corti. A ello lo está protegiendo, ¿ya? De cualquier daño. Muy bien. El vestíbulo, que ya pertenece al sistema vestibular, al equilibrio, también es la caparazón. ¿Quién será su laberinto membranoso del vestíbulo? El sáculo y el utrículo. Entonces, el vestíbulo es la parte ósea y el sáculo y el utrículo es la parte membranosa. Y los conductos semicirculares son una especie de, ¿no? Un anterior, posterior y un lateral. Nosotros no somos aquí. Solo en la parte ósea. ¿Ya? Y esto alberga en su interior a quién. Nosotros Bueno, no somos en este esa caso área. toma el mismo nombre, también se llaman conductos semicirculares. Toman el mismo nombre. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, este es el laberinto óseo, este es el caracol o cóclea, este es el vestíbulo y estos son los canales semicirculares. Uno posterior, uno anterior y uno lateral. Acuérdense de eso. Posterior, anterior y lateral. Esto está abierto y esto está cerrado, ¿no? Es la ventana oval y la ventana redonda. Y el laberinto membranoso, bueno, ya lo mencioné. Voy a repetir para no confundir. Bien, ahí está el conducto coclear, que representa lo que es el laberinto membranoso del caracol o cóclea, el utrículo y sáculo, que representa la parte membranosa del vestíbulo, y los conductos semicirculares, que representan el laberinto membranoso de los conductos semicirculares. En este caso tienen el mismo. Toda esta zona de acá se le llama el sistema vestibular y su función es el equilibrio. El equilibrio. Ya, acá nace este nervio que está acá, que se llama el nervio vestibular. Nervio vestibular, que termina formando un ganglio. Es este ganglio de acá que se llama el ganglio vestibular, también llamado ganglio de Scarpa. Y del conducto auditivo, perdón, y del conducto coclear, que es este, donde está el órgano de Corti, nace lo que es este nervio de acá, que se llama el nervio auditivo. Finalmente, el nervio auditivo se une al nervio vestibular y forman el octavo par craneal, que nosotros conocemos como vestíbulo, que atraviesa la base del cráneo a través de qué conducto? Conducto auditivo interno, conducto facial, en este caso. Algunas diferencias entre la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa se parece al líquido cefalorraquídeo, al líquido intracelular. La endolinfa al líquido intracelular, y hay diferencia de electrolitos. La perilinfa rica en sodio y la endolinfa rica en potasio. Acuérdense que la endolinfa acompaña el sistema laberíntico membranoso. En cambio, la perilinfa acompaña al sistema laberíntico óseo. La irrigación del oído no se depende de la rama auditiva, ramas auditivas que vienen del tronco basilar, de la brea basilar. Las venas drenan lo que es hacia las venas del conducto del vestíbulo, que ya las conductos de caracol hacia la yugular interna, perdón, yugular externa. Y los vasos linfáticos, no existe acá vasos linfáticos propiamente dichos, ¿no? Sino su drenaje se hace a través del conducto del caracol, parte de la rampa timpánica y también termina los espacios subaracnoides. Bueno, la intervención ya sabemos es por el nervio vestíbulo coclear.
Para terminar, la vía auditiva. La vía auditiva es un sistema complejo de neuronas, 6 neuronas conforman la vía auditiva, que se inicia en el órgano de corte y termina en la corteza auditiva en el lóbulo temporal. Inicia en el órgano de corte y termina en el lóbulo temporal. Entonces, ¿cuáles son esas 6 neuronas? La primera neurona obviamente se ubica en el órgano de corte, que es donde se origina el nervio auditivo, ¿cierto? La segunda neurona está en los núcleos copiales, ¿no? Los núcleos copiales, que se encuentran a nivel del tronco encefálico. La tercera neurona se encuentra en el cuerpo trapezoide, los núcleos trapezoideos, que nosotros lo ubicamos también en el tronco encefálico, a nivel de la fuente de valor, o cultura circular. La cuarta neurona se encuentra ya en la vía ascendente del menisco lateral, ¿no? Del menisco lateral. La quinta neurona se ubica en el folículo inferior. ¿Se acuerdan cuando vimos tronco encefálico? Y decíamos que el folículo inferior era el receso de la vía auditiva. Por eso que su quinta neurona se ubica ahí, en el folículo inferior. Y ahí parte al cuerpo geniculado medial. Acuérdense que el folículo superior estaba relacionado con la visión, y el inferior con la audición. El superior con el cuerpo geniculado lateral, y el inferior con el cuerpo geniculado medial. Entonces el cuerpo geniculado medial y el folículo inferior se relacionan a la quinta neurona y están en relación a la vía auditiva. Y la sexta neurona parte ya del cuerpo geniculado medial hacia la corteza auditiva en el lóbulo temporal. La del equilibrio es una vía que no va a la corteza cerebral. Acuérdense, ¿a dónde va el equilibrio? No va al cerebro. ¿A dónde va? Al cerebro, ¿cierto? Al cerebelo, sí, va a la corteza cerebelosa. Por eso dice acá, no establece sinapsis con la corteza cerebral, lógico, porque va al cerebelo. Su primera neurona se encuentra en el ganglio de Scarpa. Vamos, ahí lo encontramos, en el ganglio de Scarpa, que es la vía del equilibrio. Su segunda neurona en los núcleos vestibulares, en el tronco encefálico. Y acá ingresan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Acuérdense que cuando ingresa la vía del equilibrio hacia el cerebelo, lo hace por el pedúnculo cerebeloso inferior. Pero cuando esta sale, o sea, cuando ya da la respuesta del equilibrio, ¿no? Lo hace también los núcleos profundos a través del pedúnculo cerebeloso inferior. La tercera neurona se encuentra ya en el cerebelo, en su capa granulosa. Acuérdense que el cerebelo tiene una capa granulosa, una capa de Purkinje. La cuarta neurona es de su capa de Purkinje y la quinta neurona ya en los núcleos profundos del equilibrio, ¿no? La sexta neurona otra vez ya está en los núcleos vestibulares del tronco encefálico y dan la respuesta a través de estos fascículos: el fascículo longitudinal medial, el ventrolateral y el ventromedial. Con eso se ejerce la respuesta hacia el exterior a través de los usos neuromusculares que te dan equilibrio y postura, ¿no? Eso es lo que hace el cerebelo. A nosotros nos mantiene derechos y nos permite hacer el equilibrio, ¿no? Caminar, mantener la postura, el tono muscular. Si no, terminaríamos graciosos caminando en zigzag, ¿no? Como a eso se le conoce fascia cerebrosa. Muy bien.